De uno de los temas de Justo González, que es un tema bien sintetizado, porque obviamente hablar del movimiento protestante en América Latina, en otras ocasiones hemos hablado de eso, oiga, y esa es una tarea bien compleja y bien complicada, porque el movimiento protestante, el movimiento cristiano en América Latina prácticamente recoge sus primeros 400 años de historia bajo la sombrilla del catolicismo, pero después de ello entonces surge el movimiento protestante como consecuencia de la invasión o de la gesta, debemos decir, de los nacionales, procurando la independencia de muchos de estos países del coloniaje español. Y como consecuencia de esa independencia del coloniaje español y como resultado de la industrialización y del desarrollo del capitalismo, pues muchos de estos países de América Latina empezaron a hacer contactos con aquellos países europeos para que ellos empezaran de alguna manera a interesarse en América Latina, porque de alguna manera había que desarrollar el crecimiento económico, el desarrollo económico de América Latina, que había estado por 400 años bajo el colonizaje español. Y como consecuencia de eso, pues una de las cosas que uno descubre es que el interés de los protestantes de Europa y el interés de los protestantes de Estados Unidos hacia América Latina fue menor desde el punto de vista misionero que el interés que tuvieron estos protestantes en Europa. Y eso es importante señalarlo, porque eso abonó en gran medida a ese fenómeno que se dio en América Latina. Sí hubo algunos episodios que se pueden identificar para ver entonces cómo se desarrolló el movimiento protestante en América Latina en el siglo XIX. Pero trabajar con ellos de manera amplia y bien complicada, y Justo González hace una recomendación en su libro que a mí me parece que es bastante coherente con el propósito de que se trabaje más bien con la historia de la inmigración, con la historia de las misiones y con la historia del cisma que se desarrolló en América Latina, primero contra el catolicismo y luego el cisma que hubo en América Latina dentro del mismo protestantismo, en su inmensa mayoría como resultado de las experiencias pentecostales, como resultado de las experiencias carismáticas. Y cuando uno lo ve desde ese punto de vista, pues claro, uno agarra todo lo macro del proceso protestante en América Latina y lo reduce, aunque sea para tener un entendimiento más o menos claro de cómo fue que sucedió. Si vamos a hablar de la inmigración, durante la época colonial, una de las cosas que hizo España y Portugal, que obviamente tuvieron una participación enormísima en América Latina. Portugal tenía a Brasil, prácticamente todo el territorio de Brasil era de Portugal, y España ni se diga, o sea, España se había metido prácticamente en todo lugar de América Latina, y una de las estrategias que ellos utilizaron fue cerrar los países de América Latina a todo contacto extranjero. De hecho, si había contacto extranjero, estaba condicionado
Y una de las cosas que se le condicionaba al contacto extranjero era que no podía venir aquí a practicar ningún tipo de proselitismo religioso. Por esa razón, el martes pasado hablamos que ese movimiento inicial protestante en Puerto Rico, antes de la llegada de los norteamericanos, antes del 1898, ese proceso se hizo prácticamente como escondidas, como de traficante, porque no había forma que le permitiera, sobre todo a estos europeos ubicados en las islitas del Caribe, del este de Puerto Rico, que evangelizaran en Puerto Rico. Los españoles y los portugueses, como buenos católicos, determinaron que sus colonias no iban a ser evangelizadas bajo ninguna circunstancia por el protestantismo. Esto tenía dos razones. La primera de ellas, el monopolio del comercio. O sea, si venían otros países de Europa, pues podían monopolizar el comercio. Y desde luego, España y Portugal ya tenían cierta fuerza industrial y a ellos les interesaba la importación y exportación, ¿no?, de las cosas que podían traer a América Latina, así como de las cosas que se podían llevar de América Latina. Y la otra razón era precisamente para evitar el protestantismo, porque para Colonia y Portugal, el protestantismo estaba vinculado precisamente a todos aquellos países europeos que habían roto relaciones y nexos con Roma, y por lo tanto ya no eran católicos romanos. Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, pues no eran países católicos romanos. Por lo tanto, había que evitar también que los protestantes vinieran, porque iban a ser una mala influencia religiosa para los católicos, que prácticamente eran católicos cautivos, porque no se les permitía leer la Biblia, solamente el sacerdote les podía explicar la fe, y ya y sencillamente la fe estaba controlada en ese momento por el imperio español y por el imperio portugués de Portugal. Ahora, cuando terminó la época colonial, ustedes saben cómo terminó, ¿no? La época colonial fue a golpe de espada y fusil y cañones y pedrada y la guerra hispanoamericana, ¿no? Pues cuando terminó ese proceso y las colonias de América Latina lograron liberarse, desde luego ellas empezaron a entenderse con unas necesidades extraordinarias, porque no querían vínculos con España, quien lo había colonizado. Entonces, ¿con quién van a hacer los vínculos? Pues los vínculos los empiezan a hacer con los países europeos, en este caso con Inglaterra de Europa y con Estados Unidos de América, de Norteamérica. Empiezan a hacer estas relaciones comerciales, que fue propiamente lo que comenzó. Ahora, estos gobernantes nacionales que habían logrado en sus países la independencia de la colonia española, entendieron que necesitaban repoblar sus pueblos, necesitaban abrir caminos, necesitaban establecer contacto con países industrializados para que les ayudara a ellos a desarrollar su economía. Así es que hubo mentes prodigiosas en el siglo XIX en la América Latina, y esas mentes prodigiosas empezaron a entender que la mejor manera era fomentar la inmigración, es decir, que vinieran gente de otros países y empezaran a establecerse en América Latina. Y desde luego el concepto se vendió como uno de grandes oportunidades para europeos y para norteamericanos, a los cuales se les pidió que vinieran a América Latina
para que de esta manera, en alguna medida, lograran ayudar al desarrollo económico, al desarrollo industrial de los países hispanoparlantes. Claro, no todos los que vinieron laboraron en bien. Por ejemplo, los que recuerdan aquel proceso de la guerra civil de los Estados Unidos, donde el norte venció al sur, pues muchos sureños en esa guerra se habían ido hacia Brasil, y desde luego pues empezaron a emigrar hacia Brasil muchos de los sureños norteamericanos. Pero cuando en Brasil se abolió la esclavitud, un dato interesante es que los sureños norteamericanos que estaban en Brasil se opusieron a que la esclavitud fuese abolida en Brasil, y desde luego el problema mayor que hubo en Brasil fue con esos sureños que a toda costa querían que se mantuviera la esclavitud. Claro, obviamente en Estados Unidos ya no podían imponerse, porque ya en Estados Unidos ya eso había pasado a mejor vida, la esclavitud, pero allí ellos se creían con el poder, con el potencial económico, con la fuerza financiera, y de esta manera quisieron chantajear al gobierno, que era un gobierno in cierne, que era un gobierno que estaba empezando, y entendía desde luego su necesidad de estos países industrializados para ayudarle a ellos en el desarrollo de su economía. Ahora, desde luego, invitándose a Inglaterra, invitándose a Estados Unidos, para que gente de Inglaterra y de Estados Unidos viniera a ayudar a la población y a la industrialización de América Latina, que se había liberado del yugo español, la inmensa mayoría de los ciudadanos norteamericanos e ingleses que vinieron eran cristianos, y eran cristianos protestantes. Desde luego, todos estos países ya eran católicos, pero dentro de las condiciones que pusieron los ingleses y los norteamericanos para poderse establecer, fue que les permitieran garantías para la experiencia de su fe cristiana evangélica. Y de luego muchos de estos países emitieron las garantías, lo que permitía entonces a los ingleses y a los norteamericanos venir y establecer su experiencia cultica. Claro, al principio la piedra fue dura y el proceso fue bien árido, porque ya sencillamente a ellos se les permitió practicar el protestantismo, pero a los nativos se les prohibió la práctica del protestantismo en América Latina. O sea, está bien, estos que vengan y practiquen aquí en las colonias que ellos están levantando y en las regiones, que practiquen su fe, pero los nativos no la podían practicar. Ya para el 1825, un grupo de escoceses británicos había llegado a Argentina, y Argentina fue uno de estos primeros países donde la experiencia protestante se hizo sentir. Llegaron oficiales navales, sobre todo en el área de Valparaíso, y llegaron comerciantes protestantes, se establecieron allí, y desde luego tenían ese salvoconducto, ¿no? Esa experiencia de poder celebrar actos protestantes. Después llegaron los alemanes, y es interesante cuando usted va a Sudamérica, que hay colonias inglesas, que hay colonias norteamericanas, y hay colonias alemanas en toda esa región de Sudamérica, y también hay colonias de judíos, y hay otras comunidades, ¿no?, de otros pueblos europeos representados allí. La inmigración norteamericana fue un poco más tardía que la de los ingleses, y la de los escoceses, y la de los holandeses, por una sencilla razón, y la de los alemanes, porque
los norteamericanos estaban en el proceso de su expansión